esta posibilidad de presentarles hoy día me hizo pensar que la investigación que tenemos tiene una historia también. No investigamos cualquier cosa, investigamos porque nos interesa, porque nos toca los corazones, porque nos motiva. Y en ese sentido, voy a ponerles modo presentación aquí. Ahí estamos. Ya. Entonces voy a estar mostrándoles en esta primera parte, primero una investigación que partió el 2017-18 y que publicamos después en un paper aquí con mis colegas Alex y Paula. Y después voy a presentarles el trabajo emocionante de dos tesistas que están aquí sentadas, que les voy a mostrar fotos porque, por si no las ven. Entonces quería partir con la gran pregunta de ¿qué hemos aprendido sobre trastorno de personalidad en estos últimos años con nuestras investigaciones? Desde nuestro laboratorio, hace harto tiempo que me empezó a preocupar o interesar el tema de escuchar, a ver, voy a partir desde antes. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba terminando la escuela de psicología, hice mi práctica en el hospital psiquiátrico Horowitz. Me pasaba mucho escuchar a colegas, a psiquiatras, enfermeras, profesionales de la salud, hablar de, hoy estos pacientes difíciles, hoy trastorno de personalidad, los más difíciles. Y eso yo creo que me quedó siempre resonando, también porque fui conociendo muchas personas con el diagnóstico, personas muy bonitas, lindas, interesantes, con mucha energía, que me fueron abriendo la perspectiva y me llevaron a pensar esta pregunta. ¿Qué hace que los profesionales, los terapeutas, consideren o perciban a un paciente como difícil? Con esta investigación quería partir. Tendrá que ver, chachán, con el diagnóstico del paciente, con un tema de estigma de los profesionales o con un contexto también difícil, desfavorable, que incide en cómo percibimos a nuestros pacientes. Este es el paper que voy a mostrar, que publicamos, que se llama ¿Qué hace que un paciente sea difícil? Examinando la experiencia de los terapeutas más allá de las características de los pacientes. Esta es una investigación cualitativa donde participaron hartas personas del equipo en su momento y que involucró 10 entrevistas cualitativas a terapeutas que trabajaban en salud pública, salud primaria, secundaria y terciaria en ese momento. Estos son los resultados. Los resultados los agrupamos en 4 dimensiones para contestar esta pregunta de qué hace que un terapeuta perciba a un paciente como difícil. La primera dimensión es una dimensión bastante obvia o la que primero uno piensa o se imagina. Es difícil este paciente porque es un paciente que tiene un diagnóstico difícil, que tiene un diagnóstico de trastorno de personalidad, salieron abusos de sustancias, esquizofrenia, bipolaridad, o porque es un paciente que tiene un contexto de vida difícil. Es un paciente que apenas tiene para comer, que tiene una vida muy precaria, que le cuesta llegar a la terapia, o que tiene un funcionamiento psicosocial complejo, como dificultades interpersonales, o sea, características particulares de los pacientes, agresividad en las relaciones cercanas, relaciones destructivas, escasa red de apoyo, dificultad para establecer vínculos, entre otras. Estoy nombrando como los resultados más prominentes en esta categoría. Luego, pudimos captar una segunda dimensión de qué hace que un terapeuta perciba a un paciente como difícil, que tiene que ver con la actitud del paciente hacia el tratamiento y o el equipo tratante. Es decir, este paciente es difícil porque no adhiere al tratamiento, porque va y vuelve y deja de asistir y se resiste al tratamiento, estas son verbalizaciones, o porque tiene una actitud demandante, agresiva hacia el equipo, porque se aparece entre sesiones y nos exige ser visto, vista, pero después no viene a la hora que tenía asignada, entre otras. Hasta aquí yo creo que era
dos dimensiones que esperábamos encontrar, desde la idea que uno tiene, de lo que va escuchando de colegas, de profesionales de la salud. Luego captamos una tercera dimensión que impacta la percepción de un paciente como difícil, que tiene que ver con lo que esta paciente me hace sentir a mí como terapeuta. Sentimientos negativos, por ejemplo. Este paciente es difícil porque me frustra, porque me siento desesperanzado, desesperanzada, porque me da rabia, porque me genera rechazo, ansiedad o miedo. O, y esto es muy interesante, a propósito de mi otro sombrero, que no voy a hablar acá, pero mi sombrero de mindfulness, que apareció una dimensión del cuerpo interesante entre estos terapeutas, que es este paciente es difícil porque me genera en el cuerpo ciertas sensaciones negativas, como me hace sentir cansado, cansada, me hace sentir tensa, me da sueño terrible, me aburre, ¿ya? Entonces, la percepción de difícil llevada al impacto en el cuerpo y en la resonancia, contratransferencia, emocionalidad de los terapeutas. Y aquí esto nos sorprendió. Esta cuarta dimensión está mucho menos captada en las investigaciones en general sobre la percepción de un paciente como complejo difícil y tiene que ver con el contexto de tratamiento. Este paciente lo percibo como difícil por ciertas condiciones adversas asociadas al contexto de atención en salud pública. Por ejemplo, la sobrecarga laboral. Si es que es difícil porque lo tengo que ver en sobrecupo, al final de ver 12, 15 pacientes por un rato muy acotado. O es difícil porque no puedo verlo semanalmente o porque no puedo derivarlo a tratamiento farmacológico de apoyo o a otros especialistas. O es difícil porque sé que tiene un trastorno de personalidad, pero no puedo entregarle o ofrecerle el tratamiento adecuado que me gustaría poder ofrecerle, porque no tengo acceso, porque no lo sé, o porque es muy caro, porque esta persona no lo puede pagar y no lo podemos ofrecer en salud pública. Recordemos el contexto de salud pública. Y también una cuarta dimensión tenía que ver con la percepción de un paciente como difícil, porque la labor como psicólogo a veces se siente como devaluada dentro de los equipos de salud, en algunos ámbitos de salud pública. Nosotros construimos este gráfico para ilustrar o mostrar como conclusión que hace que un paciente sea percibido como difícil. Hoy se me olvidó pedir el pasador, me hubiera gustado tener el puntero, lo voy a tener para después. Pero tenemos acá esta como circunferencia donde se muestra que tenemos un paciente considerado difícil por las características del paciente, por los efectos que genera el terapeuta o el tratamiento, por la dificultad, poca adherencia, características en relación al tratamiento y también por el contexto difícil de atención. Y esto es lo que quería mostrar, muchas gracias, que la percepción de un paciente más difícil es el paciente que cumple con todas estas características, que es percibido como un paciente con un diagnóstico difícil o características difíciles, que genera efectos negativos percibidos por los terapeutas, un paciente que es percibido como con dificultades o con una actitud difícil hacia el tratamiento o el terapeuta o la terapeuta y que además es atendido en un contexto difícil de atención. Con esta investigación me di cuenta que nos faltaba mucho por hacer en salud pública. Y también me di cuenta, me quedé pensando, resonando con el tema de estigma, que es lo siguiente que voy a mostrarles. Voy a pasar ahora a una siguiente investigación. Esta primera investigación derivó en dos líneas. Una que fue una secuencia siguiente de entrevistas, 15 entrevistas que hicimos en salud pública, que tiene que ver con la línea de investigar la experiencia de los terapeutas, que por razones de tiempo no voy a mostrar en este momento y me voy a centrar en las investigaciones que son más atingentes al trastorno de personalidad, que son dos proyectos. Aquí está nuestro queridísimo equipo. Está la Tania Velázquez, tesista magíster, la Valeria Fuentes,
psicóloga tesista magíster, y la Katy, también alumna magíster, exalumna, son todas tituladas, ahora ya terminaron, defendieron sus tesis, estamos escribiendo estos papers para ser publicados, quien colaboró también en nuestro laboratorio en esta investigación. Y voy a presentarles dos investigaciones que tienen que ver con la temática de estigma y de la entrega del diagnóstico de TLP en Chile. Voy a partir con algunos datos introductorios sobre el diagnóstico de TLP en Chile. Hay muy poca investigación, estamos haciendo más investigación, pero es escasa todavía, sobre la prevalencia de trastorno de personalidad en Chile. En general se habla de una prevalencia, acá cito a un paper que vio el panorama nacional, que es muy variable, pero entre 0,1 a 13% de prevalencia de trastorno límite de personalidad en la población general y de 30 a 50% en consulta psiquiátrica ambulatoria. Quiero mencionar el trabajo de una tesista de Alex, justamente, que yo participé en la comisión, que es la Jazmín Pérez, que hizo una investigación en el servicio de urgencia del Sotero del Río y que encontró que alrededor del 27,5% de los consultantes cumplían criterio para trastorno de personalidad. Consultantes en servicio de urgencia del Hospital Sotero del Río, que es bastante alto y que coincide con varias investigaciones a nivel internacional. O sea, estamos hablando de un diagnóstico bastante prevalente. ¿Qué sabemos de estigma y trastorno de personalidad en general? También es una temática emergente a nivel científico. De las investigaciones que hay, sí hay evidencia de que el trastorno de personalidad es uno de los diagnósticos más estigmatizados hoy en día, sobre todo comparando con otros diagnósticos de salud mental. Y sabemos también que el estigma es dentro de muchas dimensiones distintas, que el estigma es por parte de profesionales de la salud, en instituciones, de parte de familiares y de parte de los pacientes mismos a quienes se les ha dado este diagnóstico. La literatura identifica tres problemáticas como sobresalientes en términos de estigma y TLP por parte de los profesionales de la salud. Uno tiene que ver con estigma derivado de falta de conocimiento actualizado. Así que Alex, estamos súper bien haciendo esta jornada. Lo segundo es estigma derivado de una actitud discriminadora o estigmatizante por parte de los profesionales de salud, donde los pacientes dan cuenta de frases como manipuladores, llaman la atención, pacientes difíciles, que es lo que estamos abordando. Y también la idea de una profecía autocumplida en el sentido que los terapeutas profesionales de la salud, al tener una visión negativa en torno al éxito del tratamiento, también generan o impactan la baja adherencia de los pacientes y que efectivamente se cumpla el bajo éxito terapéutico, que hay un impacto ahí que tiene que ver con el estigma. ¿Qué sabemos sobre la entrega del diagnóstico? También no hay muchas investigaciones, pero sin embargo me gusta citar esta de un investigador, Lester, que es un estudio del 2020, que es una revisión sistemática que revisa 12 investigaciones sobre la entrega del diagnóstico de trastorno límite de personalidad. El que hable tanto de trastorno límite no es porque tenga una preferencia de este trastorno, pero es porque es el que tiene más evidencia. Y la mayoría de las investigaciones publicadas que hablan de trastorno específico hablan de trastorno límite. ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la conclusión de esta revisión sistemática? La conclusión es que hay una diferencia sustancial entre un diagnóstico bien entregado y uno mal entregado. Es decir, la forma en que un profesional de la salud entrega el diagnóstico a un paciente va a definir o va a impactar sustancialmente en cómo ese diagnóstico es recibido por esa paciente y va a impactar en el grado de esperanza de recuperarse y en la subsecuente adherencia al tratamiento. ¿Cuáles son algunas de las experiencias negativas mencionadas en esta revisión sistemática? Esto es internacional, transversal. Algunas de las experiencias negativas más nombradas son que nunca se les dio el diagnóstico,
Estas son verbalizaciones de los pacientes, personas con el diagnóstico de TLP, o que se les dio el diagnóstico pero solo el rótulo y muy poca información al respecto, o que la forma en que recibieron el diagnóstico, en vez de generar alivio, generó mayor sensación de estigma y de discriminación, o que la forma de recibirlo les generó mayor desesperanza. Verbalizaciones como esto no es tratable, es para siempre, no hay nada que hacer. En otras palabras, la evidencia muestra que también cuando los profesionales no entregan, esto escuchémoslo bien porque nos asombra mucho con nuestro equipo escuchar que esto pasa tan a menudo, que los profesionales no entregan el diagnóstico, y es esta paradoja, no lo entregan porque piensan que si lo entregan van a estigmatizar, pero la evidencia muestra que al no dar el diagnóstico se perpetúa y aumenta la sensación de estigma por parte de los pacientes, no al revés. ¿Cuáles son algunas problemáticas de la entrega del diagnóstico? Es que los profesionales se resisten y están reticentes a entregar el diagnóstico, como estábamos hablando, que entregan diagnósticos alternativos y no el diagnóstico adecuado, pertinente, que es TLP, o que demoran muchos años la entrega de TLP. Ahora vamos a ver cómo se condice todo esto que les acabo de mostrar con nuestras investigaciones y con los proyectos de tesis de la Tania y la Vale. Esta investigación fue una investigación cualitativa donde la Tania y la Vale realizaron 20 entrevistas a personas con el diagnóstico de TLP, de trastorno límite de personalidad, preguntándoles ampliamente sobre su experiencia con el diagnóstico, mirando y preguntando y conversando sobre el tema del estigma y sobre la experiencia de cómo recibieron el diagnóstico. Los objetivos entonces, como estaba mencionando, fue mirar las experiencias de estas participantes, de estas personas con el diagnóstico, respecto al estigma y a la experiencia de recibir el diagnóstico. Utilizamos el software Atlas T para hacer los análisis, reclutamos a los participantes y después hicimos codificaciones que involucraron la triangulación de información entre 3 codificadoras y una investigadora experta cualitativa, generando categorías de resultados que les vamos a mostrar ahora. Quiero partir hablando de quiénes fueron los participantes. Los participantes fueron 20 personas diagnosticadas con TLP, 18 mujeres y 2 hombres, entre 18 y 42 años. 85% de los participantes no tenía pareja y el 50% vivía con su familia aún al momento de la entrevista. La mayoría de las participantes eran de la región metropolitana, el 60%. El 50% había terminado la educación media, el 35% universitaria, 10% había completado educación de posgrado y 5% educación técnica. Todos los 20 habían recibido algún tipo de tratamiento en salud mental y llevaban alrededor de 3,6 años sabiendo el diagnóstico de TLP y 3 de ellos actualmente estaban de alta de tratamiento, no estaban en ningún tratamiento en la actualidad. Voy a dar un espacio para preguntas después, por si tienen algunas preguntas de los participantes o de las investigaciones, y sentar a la Tania y la Vale adelante para que ellas también puedan contestar. Del estudio 1 de estigma. Los resultados confirmaron 3 ámbitos de estigma que están ampliamente algunos y otros bastante menos descritos ya en la literatura internacional, que aluden al estigma público-social, al autoestigma, es decir, el estigma que viene desde los mismos pacientes, personas con el diagnóstico, y estigma estructural, que tiene que ver con el estigma dado en instituciones o por profesionales. Vamos con el estigma público o social. La mayoría de los participantes daban cuenta de una visión muy pesimista y muy desesperanzadora de lo que veían en Internet
y en los medios de comunicación en relación al diagnóstico de TLP. Y también aludían a una experiencia transversal de exclusión social y discriminación en el momento de comunicar el diagnóstico o el momento en que sentían que otros sabían o conocían el diagnóstico de TLP. Acá armamos los resultados en 3 subcategorías, en lo estigma público y social. La primera categoría daba cuenta de que la mayoría de los entrevistados, 19-20, nos gusta igual, pese a que es una investigación cual, y nos gusta reportar que la gran mayoría daban cuenta que en Internet y en redes sociales se entrega una visión muy pesimista al TLP, asociada a autolesiones, depresión, desesperanza. Todos los participantes mencionaron la percepción social negativa frente al diagnóstico, hablando de cómo familiares, amigos, parejas reaccionaban de una manera negativa, a veces sacando en cara, en peleas, el diagnóstico de TLP, con experiencias de discriminación y exclusión. Y la tercera tiene que ver con una sensación también mayoritaria de los participantes, de que hay una percepción de que el TLP no tiene tanta visibilidad, que la gente no conoce tanto TLP en comparación con otros diagnósticos, como depresión, ansiedad. Entonces, una sensación de ignorancia y de estigma asociada a esta falta de visibilidad del diagnóstico. Les voy a leer algunas citas porque yo creo que lo rico de la investigación cualitativa es cómo llegan a la vida los relatos mismos de los pacientes y de las personas que generosamente participaron en nuestra investigación. Esta es una entrevistada mujer de 29 años que dice: él mencionó que yo tenía TLP como un argumento para invalidar mi relato. Y yo creo que ha sido lo más difícil que he vivido respecto al estigma de TLP. Porque justamente muy poco tiempo antes de esa situación, una chica me había dicho que le habían quitado su hijo porque en los tribunales dijeron que ella tenía trastorno de personalidad límite. Y fue súper heavy porque la abogada de él fue con un documento sacado de internet, de un blog, algo que dijo cualquier persona. ¿De qué era el TLP? Que eran personas que tendían a manipular, a mentir. Todo este estigma de lo que se habla del TLP. Entonces, obviamente, llevar eso a un tribunal es como, oh, ¿qué clase de mamá tiene esta niña? ¿O qué le voy a creer a esta persona? Porque tiene todos estos problemas, que es lo que suele suceder. Esta es una foto de Amber Heard, justo cuando estábamos haciendo las entrevistas. Ocurrió este juicio. Los que no están familiarizados, esta es la pareja de Johnny Depp. Ambos fue un juicio muy mediático. Y esto apareció en muchas de las entrevistas. Todos empezaron a hablar mal de Amber Heard. Y me llamó la atención que dijeron en un noticiero, no me acuerdo cuál, que Amber Heard tenía trastorno límite de la personalidad y que por eso ella era una persona manipuladora. Esa es una entrevista a hombre de 21 años. La mostraban a Amber Heard como súper histérica, loca, y que se pone a llorar de repente y que miente. Entonces siempre está esa idea general de gente manipuladora también, como gente mala, como si las personas con trastorno límite fueran gente mala. Sí, como irremediablemente malas. Qué triste. Mujer, 27 años, entrevistada. Eso es la dimensión social, pública. Voy a ir ahora al autoestigma, que tiene que ver con el estigma que genera el tener el diagnóstico de TLP y la sensación de lo tremendamente desfavorable que es recibir este diagnóstico. En esta dimensión, que tiene que ver con una autopercepción negativa en relación al diagnóstico, vimos 2 dimensiones sobresalientes. La primera mencionada por la gran mayoría de los participantes, que tiene que ver con una sensación muy desfavorable asociada a tener el diagnóstico. Y esto asociado al miedo a ser estigmatizado por otros, a sentimientos de tener que esconder síntomas y el diagnóstico, a sentimientos de culpa asociados al diagnóstico, de vergüenza, desesperanza y mucha autocrítica en relación a tener el diagnóstico de TLP. Y la segunda
tiene que ver con un cambio o un ajuste identitario o en la autopercepción en relación a recibir el diagnóstico de TLP, como un cuestionamiento de cuánto de lo que yo soy y de lo que me pasa tiene que ver con tener TLP y no con quién soy o no con mi personalidad en general o mi forma de ser. Acá muestro algunas citas de dos entrevistados. La primera, 27 años, mujer. También me cuestiono y digo, ¿en qué punto sigo ciertos patrones por el TLP o tengo ciertas conductas por el TLP? ¿Y qué cosas son mías, de mi identidad, de mi personalidad? Entonces, no es que yo me identifique con el TLP, no digo que el TLP sea yo, pero eso me cuestiono y digo, ¿algún día voy a estar de alta? ¿Voy a reaccionar de otra forma? ¿Me voy a resetear? No sé. Y eso igual de repente me preocupa, para bien y para mal. Otra cita, hombre 23 años, era como que, hola, yo soy borderline. Y le contaba a todo el mundo qué era lo que yo tenía, porque sentía que yo me identificaba con el asunto. Era como que el diagnóstico era yo. Y normalmente justificaba mis conductas con el diagnóstico. Tenía un arrebato de ira y bueno, es porque soy borderline. O no sé, tenía X conducta, me autolesionaba, bueno, es porque soy limítrofe. Entonces el trastorno era lo que hacía esto por mí. Lo veía así en ese entonces. Entonces mi forma de ser y de vivir era ser borderline. Relatos en torno al autoestigma. Voy a ir a la tercera dimensión que tiene que ver con el estigma estructural, es decir, el estigma sentido en las instituciones de salud y por profesionales de la salud. Aquí hay dos categorías importantes, una que tiene que ver con experiencias negativas con las instituciones y los profesionales, manifestadas en las 20 entrevistas. Estos 20 participantes habían tenido alguna, al menos, o más de alguna, experiencia vivida de mucho estigma en las instituciones de salud o por profesionales de la salud. Y esto involucraba la sensación de recibir un tratamiento inadecuado, la sensación de ver profesionales que no estaban informados ni sabían bien de qué era el TLP, o profesionales que no les informaban el diagnóstico o no les hablaban de TLP y tampoco lo ligaban al tratamiento específico que les estaban ofreciendo. Y una sensación de que los mismos profesionales presentan cierto estigma hacia el diagnóstico, en la forma de hablar y de abordar el tema con los pacientes. Y lo segundo tiene que ver con una sensación bastante generalizada de una falta de cobertura en el sistema de salud para el tratamiento del TLP, de que incluso sabiendo lo que les pasaba, el diagnóstico, no podían acceder. Largas listas de espera al tratamiento, o a los muy pocos tratamientos informados específicos de TLP en salud pública, en salud privada, totalmente inasequible. Esa era la realidad. Acá tengo algunas citas. Entonces pasaron 4 o 5 años de recién recibir este diagnóstico de trastorno límite, pero aún así pasaron otros creo que 5 años más hasta llegar a la terapia que a mí me ayudó, porque a pesar de haber sido diagnosticado con trastorno límite, la situación no mejoraba, porque había muchos terapeutas que, a pesar de que conocieran mi diagnóstico, no tenían las competencias suficientes para poder tratarme o no querían tratarme simplemente. Me pasaban derivaciones. Porque hay personas que no quieren tratar a personas con trastorno límite por sobre todo los estigmas que existen asociados al diagnóstico. Mujer de 32 años. Eso es lo que aprendimos, esto es un compilado, un resumen de lo que aprendimos en este estudio sobre estigma. Terminamos muy conmovidos aquí todo el equipo de escuchar todas las experiencias, algunas imaginables, otras inimaginables, de parte de profesionales, de amigos, incluso una entrevistada que estudiaba psicología y que hablaba del estigma que escuchaba en las clases de psicología por un profesor y que era tremendo de escuchar y de sentir que ella tenía
un trastorno límite de la personalidad y que lo que se hablaba era sumamente estigmatizante al frente de sus propios compañeros y compañeras. Después, el rato de preguntas, la Tania y la Vale les pueden contar algunos relatos más. Voy a ir al segundo estudio que tiene que ver con la entrega diagnóstica. Decirles que la Vale, pese a que este es un estudio cualitativo, la Vale sacó algunas estadísticas de que estos 20 participantes tenían un promedio de 9 años en que desde que entraron a sistemas de salud mental, en promedio 9 años después recién habían recibido el diagnóstico de TLP. Y esto variaba, si mal no recuerdo, ¿vale?, entre 3,5 a 23 años en los sistemas de salud hasta recibir el diagnóstico, para que se hagan una idea. Entonces, pudimos captar experiencias bastante negativas al recibir el diagnóstico, pero no únicamente. Así que vamos a hablar de experiencias tanto negativas como positivas expresadas por los participantes en relación a recibir el diagnóstico de TLP. En relación a las experiencias negativas, todos los participantes hablaron de alguna que otra experiencia negativa a recibir el diagnóstico. Primero, acá tenemos como 3 categorías principales en torno a las experiencias negativas. La primera tiene que ver con una percepción negativa respecto a la forma, escuchen bien los que son aquí profesionales de la salud, la forma en que él o la profesional entregaba el diagnóstico. Y esto apuntaba a algo que calza bastante con lo también dicho en otras investigaciones sobre el diagnóstico, la sensación negativa asociada a profesionales que no entregan información respecto al diagnóstico del tratamiento, o percepción de que los profesionales esconden o evitan dar el diagnóstico, o la percepción de que los terapeutas profesionales entregan el diagnóstico con una actitud muy estigmatizante o negativa. La segunda categoría tiene que ver con una percepción negativa al recibir el diagnóstico en términos del impacto en la autoestima o en la identidad. O sea, una percepción de que recibo este diagnóstico, qué hago con este diagnóstico, y una sensación muy angustiosa, angustiante de que recibo un diagnóstico que es como un calvario, que es para toda la vida. No es así, sabemos que no es así, lo quiero volver a decir, Alex, pero que sabemos que no es así, que hay mucha esperanza. Vamos a hablar de eso ahora. Y tercero, cuestionamiento respecto a la atención profesional previa a recibir el diagnóstico. Es decir, todas las experiencias relatadas que no se pueden imaginar de los años de ser derivados de un tratamiento a otro y de no recibir ningún diagnóstico o recibir múltiples diagnósticos donde TLP no era uno de ellos. Y la sensación de recibir el diagnóstico de TLP de una manera sumamente tardía en la historia de las personas. Acá tengo algunos relatos. Siempre ha sido de esos psiquiatras que se reservan todo, se guardan todo. Y yo de hecho tuve muchos problemas con él y los sigo teniendo actualmente. Esta es una mujer de 27 años hablando de un psiquiatra, salud pública, que era la que lo estaba atendiendo. Y yo de hecho tuve muchos problemas con él y los sigo teniendo actualmente, como le comento, porque él no quería decirme mi diagnóstico, al punto que yo empecé a insistirle, que me dijera, que me dijera, que me dijera, hasta que me lo dijo. Entonces hubo una época en que no me quería decir lo que yo tenía, pero ahora estoy luchando con otra cosa. Ahora que me lo dijo, no me quiere decir más en detalle cómo funciona, qué es lo que pasa, al punto que yo he tenido que, por otras fuentes, investigar. El problema de lo que nos tocó observar con muchos de los participantes es que al no obtener información sobre el diagnóstico a través de los mismos proveedores, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, la búsqueda era en internet, pero sin ninguna guía, y lo que se encontraban las personas era con mucho estigma en los medios de comunicación. Entonces perpetuaba la sensación de estigma y eso impactaba el autoestigma después, la percepción de sí mismos con el diagnóstico. Otros relatos: hombre 21 años, mujer de 36 años, de los entrevistados. Tenía muchas emociones, al mismo tiempo, demasiadas, porque no sabía cómo sentirme,
Por un lado, estaba feliz de que aceptaran, de que me entendieran, pero por otro lado estaba asustado porque yo pensé que era algo que no tenía ni tratamiento ni cura y que era algo que nunca iba a poder salir de ahí. Segundo relato. Si el diagnóstico hubiera sido antes y si los tratamientos que debiera haber tenido a los momentos que haya tenido hubieran sido adecuados, no creo que hubiera sido tanto el sufrimiento. Puede que sí, uno sigue sufriendo por cosas que están pasando en la vida, pero la forma de afrontarlo y la contención de la familia también en ese minuto, si hubiera sido más adecuada, hubiera sido mejor para mí en ese sentido. Esto habla de la historia de diagnóstico, del lamento de no haber tenido el diagnóstico previamente y la imposibilidad de un tratamiento adecuado asociado a no tener el diagnóstico. Bueno, algunas experiencias positivas en el diagnóstico de TLP. Me gusta decir esto porque sí hubo harta alusión a experiencias positivas asociadas con recibir el diagnóstico. Lo primero tiene que ver con un impacto emocional positivo que está muy asociado a una sensación de alivio, primero por entender lo que me sucede, como que al fin entiendo lo que me pasa después de todos estos años. Entiendo y al fin hay un diagnóstico. Hay mucha verbalización en torno a, no estaba loca, yo sabía que algo me pasaba y al fin entiendo que esto es un diagnóstico, entiendo lo que me pasa y también que hay otras personas que están pasando por lo mismo, que no estoy sola o solo y no soy el único o única. La segunda categoría asociada a lo positivo a recibir el diagnóstico tiene que ver con la experiencia positiva de cómo el profesional o la profesional comunica el diagnóstico. Hay un agradecimiento a cuando el profesional sí entrega el diagnóstico de TLP, pero cuando lo entrega con contenido asociado, con explicación de qué consiste el diagnóstico, qué es lo que pasa, cuáles son las perspectivas de tratamiento, y cuando se comunica esperanza también. También una experiencia positiva asociada a aquellos terapeutas profesionales percibidos como empáticos, empáticas, que se dan, interesante esto, el tiempo. Un bien escaso, sabemos, en la salud hoy en día pública y privada. Pero mucho agradecimiento a aquellos profesionales que se toman el tiempo y que se toman el tiempo para dar el diagnóstico a partir de las propias experiencias de los pacientes. O sea, verbalizaciones como yo estoy muy agradecida de esta psiquiatra que me dio el diagnóstico, pero lo entendí desde mi propia experiencia. Me explicó que esto que me pasaba a mí, que yo fluctuaba de ánimo, que yo tenía una hipersensibilidad interpersonal, que hacía que yo sintiera un vacío, una angustia muy grande cuando yo me sentía rechazada, y eso hacía de que yo me desregulara y que me autolesionara. Todo eso muy valioso en las verbalizaciones. Acá tengo algunos relatos de experiencias positivas. Me hizo sentir bien que me dijeran, porque yo desde pequeña no sabía qué me pasaba. No entendía por qué yo me sentía como me sentía. Entonces cuando me dijeron y me explicaron por qué me pasaba eso, por fin entendí qué me pasaba y que yo no estaba loca y que yo no era la única extraterrestre en el mundo que se sentía así. Mujer de 24 años. Yo creo que hubo esa sensación de condena, pero de alivio, en el sentido de por fin encontramos lo que era, por fin llegamos a algo que me hace sentido, y entrando a esto es el primer paso para poder sanar. Si no tenía ni siquiera el diagnóstico, estaba muy lejos de empezar un tratamiento adecuado. Entonces fue relacionado eso de pucha, yo preferiría no tener nada, pero evidentemente no es que no tenga nada, porque existe un problema, pero me hace sentido. Y ahora por lo menos se puede empezar a hacer algo al respecto. Esta mujer de 25 años. ¿Qué hemos aprendido para llevarnos como profesionales de la salud, como personas? ¿Qué hemos aprendido de nuestros pacientes? ¿Qué hemos aprendido en estas investigaciones? Le preguntamos a los participantes qué recomendarían ellos, ellas, a los profesionales.
¿qué consejo les darían para hacer una mejor entrega del diagnóstico? Y estas fueron las respuestas resumidas acá. Primero, comunicar de forma clara, empática y validando al paciente. Había gratitud y verbalización de la importancia de recibir el diagnóstico por su nombre, un TLP, y entregarlo de manera validante. Segundo, tomar en cuenta una petición de que los profesionales tomen en cuenta la persona, sus propias experiencias y su contexto. Es decir, dar el diagnóstico, como hablábamos, verbalizándolo desde la experiencia de los pacientes y no desde un conocimiento árido o un rótulo que no resuena con las vivencias propias del paciente que tenemos al frente. Tercero, otro consejo, petición para los profesionales, que exploren ideas preconcebidas sobre TLP y el impacto del diagnóstico al momento de entregarlo. Es decir, una petición de que los profesionales hagan un seguimiento de qué les pasa al recibir el diagnóstico de TLP y qué ideas tenían sobre lo que les pasaba antes de recibir el diagnóstico. Si habían recibido el diagnóstico antes, si se imaginaban que este diagnóstico era lo que les pasaba, etc. 4. Entregar información respecto al diagnóstico y al tratamiento. Esto suena súper evidente y básico y sin embargo no saben todos las vivencias que nos ha tocado escuchar en la investigación y fuera de la investigación respecto a pacientes que reciben lo siguiente. Yo me acuerdo hasta súper poco supervisar una psicóloga que llegó muy angustiada a la supervisión y que me dice: Candice, no me vas a creer que la paciente me llama angustiadísima, que el psiquiatra la vio 15 minutos, le dijo: tú tienes un TLP, así que hazte la idea, esto no tiene remedio, te veo en un mes más. Eso fue. ¿Qué pasó? Esta paciente sale del box angustiadísima, muy desregulada y hace un intento suicida. Y de ahí se comunica con la psicóloga, pero nos quedó resonando como a veces, yo creo que desde la ignorancia o la poca conciencia, porque no creo que sea a propósito, yo creo que todos los profesionales de la salud queremos hacer el bien y tratar de ayudar a la persona que tenemos al frente, pero con un impacto muy negativo para esta paciente. 4, había una petición de no solo entregar información respecto al diagnóstico, sino también asociarlo al tratamiento. ¿Qué es posible de hacer para ayudarme con este diagnóstico? Con una sensación manifestada por los participantes de muchas veces recibir el diagnóstico, pero no tener idea qué hacer con eso. 5, entregar recursos y material sobre el TLP. Una petición a recibir material impreso en internet, pero guiado, recomendado, de buena calidad. Así que vamos a estar hablando después de eso, después del almuerzo, también de algunos de esos recursos para que puedan también tener acceso y usarlo. Y lo último, muy importante, la petición de que por favor los profesionales transmitan esperanza respecto a la posibilidad de manejar, a propósito de lo que yo comentaba de muchos relatos que hablaban o apuntaban a la sensación de recibir el diagnóstico y recibir como un calvario de por vida. Yo no voy a meterme en esto, pero sí quiero ser bien contundente en decir de que la evidencia hoy en día apunta de que es un diagnóstico tratable, con buen pronóstico, incluso con mejor pronóstico que otros trastornos bien conocidos y menos estigmatizados como la bipolaridad. Entonces estamos en un momento, y ahí tomo lo que dice mi colega Alex, de juntar la evidencia reciente y que ojalá vaya reemplazando evidencia más antigua que generaba mayor estigma, porque la evidencia hoy día es sumamente contundente de que hay un buen pronóstico, de que es posible recuperarse y de que después de algunos años se deja de cumplir los criterios diagnósticos, al menos de los manuales del DSM-5, del TLP. Así que eso quería decir, no he terminado, pero sí dejarlos con esto
con esperanza y la importancia de la humanidad compartida, que eso es como uno de los objetivos que tenemos con la investigación que estamos haciendo, de generar mayor humanidad entre profesionales y derribando ciertos estigmas sociales y autoestigma. Acá tengo 2 verbalizaciones. Me hubiera gustado que me dijeran que podía tener una vida que valía la pena ser vivida, que podía lograr la remisión de síntomas, dejar de tener depresión, dejar de intentar suicidarme, porque no lo veía posible. La terapeuta que me salvó la vida, aún la recuerdo, era una terapeuta joven, quizás sin mucha experiencia, pero creyó en mí. Me mostró que yo era mucho más que el diagnóstico de TLP. Me dio esperanza y humanidad. Y con eso termino esta parte. Muchas gracias.